Ahí está. De la distrofia simpático refleja, que fue el tema que vieron el martes, si mal no recuerdo, ¿verdad? La distrofia simpático refleja tiene varios nombres, entre ellos síndrome de Sudek, síndrome doloroso regional complejo, síndrome de hombro mano, causalgia, algodistrofia, entre algunos otros, ¿sí? Todos ellos son lo mismo, nada más se le conoce de diferentes nombres según el autor. La distrofia simpático refleja la definición que es un dolor multisintomático y multisistémico, o sea que es un dolor que te da de diversos síntomas y que puede afectar múltiples sistemas. Te puede afectar el sistema nervioso, el sistema tegumentario, el sistema muscular, el sistema óseo, inclusive entre otras cuestiones, ¿sí? Pero principalmente el sistema nervioso, que suele afectar a una o más extremidades, pero que puede afectar casi cualquier parte del cuerpo. También, por ejemplo, es frecuente encontrar síndrome doloroso regional complejo en la espalda, en la columna cervical o lumbar. Causas, pues miren, la causa más frecuente son después de traumatismos y el otro, y hasta un 25% de los casos no encontramos ninguna etiología, ¿sí? En la imagen están viendo, alcanzan a ver las fotos más o menos, ¿no? Sí. En la foto están viendo extremidades afectadas por un síndrome de doloroso regional complejo. En la número 1, ¿cuál creen que está afectada? ¿La izquierda o la derecha? La derecha. La izquierda. ¿Esta o esta? No. La otra, esa. Esta. En la número 2. La izquierda, ¿no? Es la izquierda en este caso. En el número 2, ¿cuál creen que está afectada? Igual la izquierda. Izquierda. Número 3. Ahí no se ve tanto, pero La derecha. es la derecha. ¿Sí? La mejor manera de entender esta enfermedad es describiéndola como un daño a un nervio. La enfermedad se comporta como un daño a un nervio con todas sus complicaciones. Y que casi siempre van a tener una evolución tórpida. A eso me refiero que tienen una mala evolución. ¿Sí? Es una lesión pequeñita que no sabe cómo, pero se complica. Generalmente, por la lesión no hay inflamación, pero como la persona, no hay una inflamación enorme, pero como la persona deja de moverse, la persona deja de utilizar, entonces también se inflama por falta de uso, ¿sí? Y por malas posturas que toman los pacientes. Y dice que... Entonces, ¿cómo la retención de líquido por tratamiento? Sí, es por falta de uso más que nada, ¿sí? Ahora, en este caso, la causa o la etiología del traumatismo, la intensidad de no se relaciona con que te pueda dar distrofia simpático refleja o no. Más bien, tú debes de tener alguna predisposición para tener alterado tu sistema nervioso simpático. Recuerden que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. En este caso, el sistema nervioso simpático, recuerden que es el que te da el reflejo de la huida para escapar de tus captores, escapar del león que te quiera comer en la edad de piedra. ¿Sí? Entonces, a veces les dice aquí que hasta una astilla en un dedo te puede desencadenar este síndrome doloroso regional complejo. Y la patología de es tu hiperactividad de tu sistema nervioso simpático, donde van a encontrar algunas características que vamos a ver más adelante, en donde sí van a encontrar un poco de edema, pero les repito, muchas veces el edema, como el de la foto esta, no es por el puro sistema nervioso simpático, es porque el paciente no tiene una buena postura y no está moviendo. No hay una prueba de diagnóstico de laboratorio adecuada. El diagnóstico es más que nada clínico.
Y es importante diagnosticarla y tratarla en etapa temprana porque se puede extender y cronificar. Aquí, el héroe y el villano, en este caso, es la fisioterapia. El héroe, porque si se diagnostica a tiempo, pues podemos evitarle muchas complicaciones al paciente. Y el villano, porque van a hacer sufrir al paciente como no tienen idea. Generalmente son dolores muy fuertes y el objetivo de la terapia es aumentar la movilidad, lo cual le va a causar un dolor terrible a su paciente muchas veces. Muchas veces el paciente quiere dejar la terapia porque sienten que lo van a estar lastimando. Aquí es muy importante que sea un manejo multidisciplinario. Primero que nada por un médico especialista, bueno, primero por un médico especialista que haga el diagnóstico correcto y segundo y no menos importante, un buen terapeuta físico con una buena comunicación, que debe tener una muy buena comunicación y confianza con su paciente y con su médico para, el trabajo del médico es hacer el diagnóstico correcto y para hacer el diagnóstico correcto tiene que descartar cualquier otra posibilidad de diagnóstico, ver que en realidad sea una distrofia simpático refleja. ¿Cómo se llega a este diagnóstico? Pues se llega por descarte. Primero descartamos cualquier otra causa del daño o del dolor que pueda tener el paciente. Cuando ya no encontramos nada es cuando ya decimos, ¿sabes qué? El paciente tiene distrofia simpático refleja. Y aquí es donde empieza la educación al paciente. Se le tiene que hacer entender que entendemos que le duele, entendemos que es un dolor muy fuerte, entendemos que es un dolor desproporcionado, entendemos que es un problema serio y que el paciente también comprenda todo eso y que les tenga la confianza de entender esto y sobre todo de someterse a la terapia, que no va a ser agradable muchas veces. ¿Verdad? No va a ser agradable muchas veces, pero que se tiene que hacer para que el paciente pueda mejorar. Si se tarda en hacer un diagnóstico correcto, pues va a pasar todo esto que ven en las fotos. Complicaciones, rigidez, falta de fuerza, alteraciones de la circulación, y sobre todo, hay un gran compromiso psicológico en este caso. El paciente se siente inútil, el paciente siente que pues un castigo por algo que hizo muchas veces. ¿Sale? Entonces, lo que les comentaba, muchas veces, si no se atienden a estos pacientes, si no se diagnostican, si no se le hace entender al paciente lo que tiene, pueden experimentar problemas psicológicos severos, inclusive caer en intentos de suicidio, o de dependencia de narcóticos, analgésicos y otras drogas. Entonces, cuando ya llega un paciente con una distrofia simpático refleja avanzada, aparte de la tormenta simpática que tiene, o sea, aparte de todos los síntomas del sistema nervioso simpático que tiene, con el dolor, la inflamación y todo eso, ya te llega aparte con rigidez, ya te llega aparte con estas inflamaciones severas, ya te llega aparte con, si no está moviendo con algún tipo de osteoporosis y de compromiso de las actividades de la vida diaria, que a lo mejor ya lo despidieron de su trabajo porque no podía hacer nada. Entonces ya te llegan etapas muy complicadas. Entonces es muy importante, si recuerdan cuando vimos la clase de fisioterapia en ortopedia y reumatología, en los tratamientos casi siempre les ponía ver que no tenga datos de distrofia simpático refleja, ver que el paciente vaya mejorando. ¿Por qué? Es muy importante reconocer esta condición del paciente y tratarla cuanto antes. Descartar cualquier posibilidad de complicación de la herida o de la cirugía o de la placa o del yeso que le pusieron. Decirle al paciente, mira, te duele así porque es tu propio cuerpo como está reaccionando, no es porque tú tengas algo malo o algo haya salido mal con tu tratamiento, es una complicación que puede pasar en ciertos pacientes. Y el tratamiento es seguir con terapia. Te va a doler más, va a ser más difícil, pero tenemos que salir adelante. De lo contrario, se te puede complicar así, así y así. Si el paciente logra entender esto y logra tenerles la confianza tanto a su médico como a ustedes,
van a poder hacer que el paciente vaya a mejorar. De lo contrario, el tratamiento va a ser muy complejo y el paciente va a quedar con serias limitaciones. Hay gente que le gusta dividir la distrofia simpático-refleja en etapas. Es muy difícil dividirla en etapas porque no todos los pacientes reaccionan de manera, o tienen un curso igual de la enfermedad. Esta puede variar mucho, pero si nos ponemos a buscar algunas características de etapas iniciales y etapas secundarias, vamos a ver que al inicio, después de un traumatólogo, de un traumatismo, como es la mayoría de los casos, va a haber una respuesta inflamatoria aguda sin datos de atrofia, y ya después, con el paso del tiempo y la atrofia, no por el traumatismo, sino por el desuso que hace el paciente muchas veces, va a haber cambios tróficos, ¿sí? Y en ocasiones sí hay un daño al nervio que puede ser demostrable. Casi siempre nos gusta hablar de nuestros aciertos. Casi siempre nos gusta hablar de lo chingones que somos como profesionales. Y aquí muchas veces los pacientes se enfrentan ante la apatía o ante la indolencia, ante la soberbia de sus médicos, como me pasó a mí con algún paciente o con alguna paciente. Yo, para serles sinceros, yo los tachaba de locos, de flojos, de payasos, de llorones, pues porque no había nada que tuviera complicado al paciente, pero el paciente pues tenía el dolor. Hasta que uno de mis maestros me vio, obviamente yo nunca le dije eso a los pacientes, me vio comentando y me dijo, te voy a demostrar que el paciente sí tiene dolor. Y eso se demuestra con pruebas neurofisiológicas, con una electromiografía, unas pruebas de neuroconducción especiales, donde agarramos un paciente con esta enfermedad, le hice esas pruebas al paciente y vi que sí, su sistema nervioso sensitivo estaba alterado y estaba actuando de manera anormal, lo que de verdad le hacía al paciente tener un dolor real. Yo era de los que decía, ay, no, esta señora está toda menopáusica, la dejó su marido, tiene 1000 problemas en la vida y está somatizando su sintomatología y es tan tonta que ya solita se tiene así. Y no, la verdad es que sí es un padecimiento que tiene el paciente, es un padecimiento real y es un padecimiento que muchas veces se enfrentan a médicos o profesionales de la salud poco empáticos con su patología y pues así no se puede mejorar. Es importante entonces reconocer esta patología como una verdadera enfermedad, como una complicación de hasta una astillita en un dedo que te puede pasar y no es culpa del paciente que tenga esa respuesta tan rara en su organismo. Entonces, la incidencia. Aquí en México no tenemos cifras, estas son cifras internacionales, estimaciones internacionales que se hacen en algunos países donde sí tienen un mejor sistema de salud y de investigación. Es más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo más en mujeres entre 40 a 60 años. Es más frecuente en una extremidad, sobre todo manos o pies, y el 50% de los pacientes siguen con dolor después de 6 meses. ¿Dónde se enferma más frecuentemente? Hasta en un 2% después de algunas fracturas, hasta en un 24% después de algunas cirugías, hasta un 29% tras alguna lesión, alguna torcedura, tras un 8% tras una contusión o aplastamiento, 6% de forma espontánea y 2% tras un proceso inflamatorio. Y hasta en un 25 a 27% no se encuentra ninguna causa demostrable del por qué inició esta patología. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Dolor, cambios en la piel, en la coloración y en la textura de la piel, edema, trastornos del movimiento, por limitación del movimiento sobre todo, y estos síntomas se pueden propagar, ya sea de manera proximal y distal, y hasta en espejo
hasta la mano o el pie contrario, ¿sí? Además, cuando son patologías de larga duración, va a haber una osteoporosis por desuso. Y también la sintomatología casi siempre tiende a cronificarse. Bueno, aquí no se ve la animación. El dolor es una de las principales quejas que tienen los pacientes y es un dolor casi siempre severo. De verdad que hace llorar a los pacientes. Es un dolor constante, profundo y muchas veces tiene la sensación de que quema, ¿sí? Aunque pueden ser múltiples sensaciones, muchas veces el paciente lo refiere a un dolor lancinante, como si le estuvieran desgarrando por dentro, ¿sí? Otras veces lo refieren un dolor sordo, como si estuviera adolorido desde adentro, como si tuviera algo dentro que le está ocasionando el dolor. Y casi siempre el más mínimo roce o estimulación, ya sea de la ropa o del viento, son percibidos como un estímulo doloroso por parte del paciente en la extremidad o extremidades afectadas. La piel va a aparecer brillante porque va a estar atrófica y también puede estar seca o descamada. El pelo va a crecer en un inicio un poquito más grueso, pero va a ir perdiendo el cabello o el vello de esa extremidad afectada y las uñas se vuelven quebradizas y luego van creciendo cada vez más lento hasta que se ven todas atróficas y delgaditas las uñas en las extremidades de los pacientes. En un inicio, las uñas crecen rápido, pero después van creciendo lento. Inclusive, el crecimiento rápido de las uñas es un signo patognomónico inicial que muchas veces pasamos por alto al paciente. Se nos olvida preguntarle, oiga, de repente le crecen más rápido las uñas en una mano que en otra. A veces se nos olvida preguntar eso, pero es un signo inicial que te puede hacer sospechar fuertemente de esta patología, ¿sí? Y pues la actividad simpática, recuerden que cuando en el reflejo de huida, la circulación de la sangre se distribuye a donde más se necesita, en este caso el corazón, los pulmones y el cerebro. Cuando tu actividad simpática está alterada en esta enfermedad, llega menos sangre a la piel, por lo tanto, la piel se va a volver fría al tacto y al tener menos circulación en la piel, el vello también va a morir, por eso se empieza a caer el vello después. Y puede haber cambios en la temperatura e hiperhidrosis, o sea, la mano o la extremidad afectada va a estar sumamente sudorosa, va a estar sudando, mojada, fría, con piel descamada, delgadita, con uñas feas en esa extremidad. Dice que en muchos casos puede haber algunas induraciones localizadas dolorosas, como por ejemplo aquí y acá, ¿sí? Muchas veces son delimitadas, aquí se ve una y aquí se ve la otra, y si ustedes ven eso, pues es un signo patognomónico también de distrofia simpático refleja, aunque siempre les digo, para hacer el diagnóstico de esto hay que descartar cualquier otra enfermedad o patología que pueda tener el paciente. Otra más, ¿sí? Y también vamos a tener trastornos para el movimiento, o sea, simplemente dificultad para el movimiento, ya que mover la puntita del dedo, mover cualquier parte de esa mano, les va a dar un dolor muy fuerte. Entonces el paciente casi siempre va a pensar que algo está mal y menos va a mover esa mano. Entonces es labor de ustedes y mía hacer entender al paciente que aún y a pesar del dolor, tiene que mover, porque esa va a ser su única salvación. Hacerse el fuerte, encontrar fuerzas de no sé dónde y tolerar la terapia para que pueda ganar funcionalidad. Ya una vez iniciando a ganar funcionalidad y movimiento, el dolor va a ser más tolerable, pero no va a desaparecer del todo, ¿sí? Inclusive puede haber temblor en la extremidad o reacciones involuntarias al tacto por el sistema simpático alterado del paciente. Algunos pacientes le dicen que algo se le está apretando por dentro, ¿sí? Por aumento del tono muscular, y a veces pueden tener ya la mano toda fija y toda rígida por lo mismo, ¿sí? Los síntomas inicialmente están en el lugar de la lesión, pero a medida que va avanzando en el tiempo, la lesión puede ir escalando lugares. Si te dolía la mano, ya después te va a doler el codo, el hombro y hasta el cuello, ¿sí? Y en ocasiones se te va a otra
a otra extremidad. Aquí es donde yo ya, al inicio, cuando yo era indolente de ese tipo de patologías, donde no me cabía en mi maceta, que había gente que podía reaccionar de esta manera, cuando tenía un paciente con esta enfermedad, y me dice, es que ya me duele la otra mano. Dice, está loco, lo voy a mandar con el psiquiatra. ¿Cómo? Si nomás te pegaste aquí, ¿cómo ya también te duele acá? Tú buscas un beneficio secundario. Yo pensaba todo eso. Pero sí, está escrito que también la actividad simpática en algunos pacientes se te puede ir a la extremidad contraria. ¿Sí? Y aquí hay los 3 tipos de patrones más comunes de distrofia simpático refleja. En el primer patrón, este es el tipo continuo, donde los síntomas se van a propagar de manera ascendente, por ejemplo, del pie hacia la cadera o de la mano hacia el codo y hacia el hombro. El tipo 2 es una imagen en espejo, donde la propagación de la enfermedad, de la patología o de la sintomatología se va a la extremidad opuesta, de una mano derecha a una mano izquierda o viceversa. Y luego tenemos el tipo independiente, donde se propagan de un lugar diferente del cuerpo, por ejemplo, de una mano a un pie o a la columna, aunque no haya tenido ningún otro tipo de traumatismo. Y va a haber una osteoporosis en los pacientes que no se están moviendo, que no están apoyando. En este caso, miren, este paciente ha de haber tenido alguna lesión del tobillo, ¿sí? Y miren, los cambios óseos que vemos. La pierna derecha, pues muy bien calcificada, la pierna izquierda, el pie izquierdo, cómo está ya con osteoporosis en el calcáneo, en el astrágalo y en los demás huesecillos del tarso. ¿Cuánto puede durar? A veces dura 2 años, a veces dura más. Sí, ya tengo pacientes que tienen 5 años con una distrofia simpático refleja y ya están muy, muy afectada su vida. ¿Sí? Si nos va bien, puede que dure algunos meses. ¿Sí? Si nos va bien, si es diagnosticada a tiempo, si es tratada a tiempo y si la paciente tiene la salud mental y el apoyo necesario para llevar a cabo una terapia física, le llamo yo intensiva para poder mejorar, ¿sí? Sus factores precipitantes de esto es que tengan algún traumatismo, ya sea un traumatismo de repetición o alguna enfermedad cardiovascular o infarto del corazón, algún trastorno de la columna, alteraciones neurológicas ya previas, ya sean centrales o periféricas, infecciones, cirugías y a veces causas idiopáticas. ¿Sí? Les decía que la hepatogenia es simplemente casi siempre algún traumatismo en la mayoría de los casos, en un 50% de los casos, pero independientemente del tipo de lesión, esta lesión va a originar un impulso de dolor que es llevado a los centros de dolor del cerebro. El cerebro entonces va a desencadenar un impulso nervioso simpático. Ese impulso nervioso simpático va a llegar a la lesión del sitio original, causando inflamación, obviamente el dolor, para que pueda empezar a ser reparado. Pero hay esta inflamación de repente se vuelve descontrolada y desencadena otras respuestas, desencadena un círculo vicioso, donde la actividad simpática, donde tiene un periodo de caducidad de 2-3 días, en lo que dura el periodo de inflamación agudo, va persistiendo y se vuelve una bola de nieve tan grande que ya no se puede detener hasta que termina aplastando, ¿sí? Eso es lo que pasa en la distrofia simpático refleja. Les decía que no hay una prueba específica, pero siempre que sospechemos de distrofia simpático refleja, hay que descartar cualquier tipo de enfermedad, desde cáncer, alguna hernia de disco que pueda dar dolor a nivel de la zona donde tenemos la patología, alguna lesión nerviosa, alguna lesión nerviosa que ya tengamos en esa extremidad, como puede ser un túnel del carpo previo, algún síndrome de túnel del tarso previo, y patología obstructiva venosa, ¿sí? O arterial inclusive. Podemos utilizar algunos estudios, radiografías, para descartar que haya
que haya alguna fisura, alguna fractura que hayamos pasado por alto, gammagrafía para descartar alguna lesión cancerígena en alguna otra parte del cuerpo o alguna metástasis en esa zona, resonancia magnética para descartar alguna lesión ligamentaria, muscular o tendinosa importante que hayamos pasado por alto. La termografía, eso nos va a permitir ver que la extremidad esté caliente en un inicio, más caliente que otras partes del cuerpo, y estudios de laboratorio para descartar cualquier otra enfermedad, diabetes, colesterol, alguna alteración metabólica importante que pudiera desencadenar ese tipo de dolor. Cuando todo esto sale normal, excepto la termografía, es cuando ya empezamos a sospechar de este diagnóstico, aunque la clínica nos va a decir mucho. Podemos encontrar osteoporosis en las radiografías en etapas avanzadas de la distrofia simpático-refleja. Les decía, por la falta de uso más que nada, ¿sí? Y en la gammagrafía vamos a encontrar, vean esta mano, ¿sí? Esta mano, seguramente esta paciente ya tiene toda la mano en garra, ya no la puede ni extender. Por eso se ve que tiene aumento de la captación porque está toda la mano inflamada y en este caso ya caliente, ¿sí? La resonancia magnética nos va a ayudar a descartar cualquier tipo de lesión tendinosa, descartar y muscular y ligamentaria para ver, ok, no tiene nada, entonces puede ser distrofia simpático refleja. Y la termografía nos va a decir que, mira, pues aquí aumenta la temperatura en esta zona por la lesión que tiene el paciente. Les decía que el laboratorio nos ayuda para ver que no hay alteraciones metabólicas, por ejemplo, hiperuricemia, que tengamos algún tofo, algún foco de inflamación por aumento de ácido úrico en esa zona del cuerpo, y a veces en la orina se encuentran aumento de desecho de la prolina y del calcio, pero no son datos que nos hagan un diagnóstico correcto. El tratamiento, se oye feo, ¿sí? Pero no hay otra. Es que el paciente se agarre los ovarios o los testículos y se ponga a mover. Obviamente, ustedes son los principales acompañantes. Ustedes tienen que ganarse la confianza del paciente, tienen que hacer su trabajo muy bien. Y eso es que lo mueva. Obviamente, el paciente va a utilizar sus medicamentos recetados por sus médicos y todo eso, pero ustedes van a actuar como acompañantes, van a ser los acompañantes más cercanos del paciente, donde van a depositar a lo mejor el paciente sus esperanzas y también van a depositar su dolor con ustedes. Le va a doler al paciente, ustedes le van a ocasionar dolor al paciente, pero es para que muevan, ¿sí? Ustedes pueden hacer uso de cualquier tipo de terapia física que ustedes crean conveniente, siempre y cuando lo platiquen con su médico tratante para ver que no haya ninguna contraindicación. La hidroterapia es muy buena. Y también es importante que el paciente también vaya con un psicólogo, es muy importante que el paciente esté bien atendido psicológicamente, porque si no están bien de eso, es poco probable que el paciente avance, ¿sí? Los medicamentos hay muchos tipos, se recomienda dar el menor medicamento posible. Hay alguna crema que se utiliza para eso que se llama crema de capsaicina. La capsaicina es la sustancia que tiene el chile que te hace picar, que te da la sensación de enchilarte. Entonces, cuando tú te pones crema de capsaicina, hazte cuenta que te agarras un chile del más picoso que tú imagines y te lo restregas en la piel. Te va a arder como no tienes idea, pero dicen que dolor con dolor se quita. Entonces, la crema de capsaicina también puede ser útil en este tipo de cuestiones, ¿sí? Obviamente, hay muchos tratamientos para la distrofia simpático refleja. Se dan bloqueadores de canales de calcio, analgésicos de todo tipo, la crema de capsaicina, moduladores del dolor, de la respuesta nerviosa, pero nada de eso sirve si no hay una buena terapia física. Ustedes les decía que pueden utilizar cualquier tipo de medio físico, de modalidad terapéutica que se les ocurra, siempre y cuando le permitan a ustedes moverse al paciente. O sea, lo van a engañar al paciente con el TENS, hasta con sus cintitas, si ustedes quieren. Lo pueden engañar diciéndole que esto le va a ayudar a moverse, pero mientras el paciente se mueva,
no hay ningún problema. Pueden ponerle ultrasonido dentro del agua, fuera del agua, pueden usar iontoforesis, pueden utilizar electroterapia, pueden utilizar lo que ustedes quieran y gusten, pero que el paciente mueva. ¿Sale? Cuando nada está funcionando, se pueden hacer bloqueos simpáticos a nivel de la columna para tratar de disminuir el dolor, pero todo les digo, nada de esto va a servir si el paciente no mueve, ¿sí? Y en ocasiones, cuando ya es mucho el compromiso y se tiene el profesional adecuado para eso, se hacen cirugías para cortar pedazos de nervios y que el dolor disminuya. Pero no es algo que se utilice mucho en México, la verdad, ¿sí? Y el placebo. Muchas veces podemos engañar al paciente con algún placebo, ¿sí? Y si el placebo es una pastillita, o es una cintita, no hay problema. El paciente, lo que importa es que el paciente se ponga a mover. Si el paciente no mueve, por más terapia psicológica, por más aparatos, cintitas que le pongan, si el paciente no mueve, no va a empezar a mejorar, ¿sí? Y obviamente entre más tiempo haya pasado, pues más difícil va a hacer que el paciente retorne a sus actividades normales. Vamos a dejarla aquí por hoy. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ojalá... No, profe. Bueno, ojalá que cuando tengan algún paciente como esto lo sepan reconocer y lo sepan tratar de manera adecuada. ¿Sale? Cuídense mucho. Estamos viendo. Hoy tienen actividad. Bye bye. Gracias. Adiós, bye. profe. Gracias. Adiós. Se bañan. Mango.